En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, bienvenidos a esta noche del 26 de febrero de 2024. El Partido Socialista Obrero Español le enseña la puerta de salida a Ábalos y le pide que entregue su acta de diputado. Ábalos, hasta el momento, ha dicho que no. Eso sí, ha dimitido de unas presidencias de las comisiones de Interior que tenía, pero conserva su acta de diputado. Aquí en muchas ocasiones, y bueno, esto ya saben que lo decía Carlos Herrera, el equipo de Opinión Sincronizada, en realidad es muy curioso porque conviene escuchar, de vez en cuando, a ver qué es lo que se dice en la cadena SER, a ver qué es lo que se escribe en el diario El País, porque uno puede anticiparse a los movimientos. Y esta mañana salía Ángels Barceló diciendo que no podía ser que Ábalos tuviese el acta de diputado. A la hora y cuarto salía Ester Peña a decir exactamente lo mismo. Yo creo que más que Opinión Sincronizada, esto es como esos festivales norcoreanos en los que ves desfilar al paso de la oca con una precisión milimétrica entre todos, pues se parece mucho más a eso. Porque a veces, pues bueno, en la natación sincronizada, pues uno va un segundito, 2 segunditos después. No, aquí es que van todos al unísono. Y así lo decía Ester Peña, así lo comunicaba en los medios de comunicación. La Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista ha decidido, en su reunión de hoy, de esta mañana, por unanimidad, solicitar a José Luis Ábalos la entrega de su acta al Grupo Parlamentario Socialista. Sabemos que José Luis Ábalos no está investigado, ni señalado, ni imputado, ni su nombre figura en la investigación que todos ustedes conocen. No nos erigimos en jueces, no somos fiscales, no juzgamos, pero a pesar de todo, la Comisión Ejecutiva Federal considera que sí existe una responsabilidad política. Por ello, esperamos que la entrega del acta se produzca en las próximas 24 horas y así se lo hemos comunicado. 24 horas, al más puro estilo mafiosil, porque en Italia está la Cosa Nostra, está la Camorra, está la Sacra Corona Unita. Aquí tenemos a la PSOE. De hecho, se publicaba también este fin de semana. Ahora repasaremos todas las informaciones que se han publicado, que son muchas, y veremos que esto de utilizar a Ábalos como cabeza de turco y ya está para tapar la hemorragia, no creo que les vaya a funcionar. Pues se publicaba que Sánchez, cuando Ábalos le dijo, oye, que no continúas, le dijo, ¿y tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? Siamo il flagello de la corrupción. Claro, esto Ábalos no lo ha pillado. Y además se ha hecho muy viral un vídeo del año 2020 en el que Ábalos decía lo siguiente. Otros quizá estén en la política de paso. No, yo vine para quedarme. Y no me echa nadie. Claro, lo que pasa es que Ábalos, esa mafia que había utilizado durante tantísimos años para su propio beneficio, ahora va contra ti. Y la pregunta es si tirará o no tirará de la manta. Mientras tanto, Ábalos está recorriendo las televisiones, concediendo entrevistas, como el diario El País. Y claro, esto, el PSOE los tiene a todos, en fin, con el corazón encogido. Es como cuando un torero va a Porta Gayola y la plaza, los asistentes, el corazón se encoge, pues igual. Oye, ¿qué José Luis? ¿Qué haces? ¿A dónde vas? ¿Qué vas a decir? Pues estuvo en La Sexta y dijo cosas como estas. No, yo creo que antes de llegar a eso, a esas respuestas, hay que ponerse en antecedentes, ¿no? Y la pregunta es ¿por qué? ¿No? Porque efectivamente a partir de ahí, de unas circunstancias, se establece una decisión. Yo soy diputado ahora, no soy ministro. Si esto se hubiera producido yo siendo ministro, es evidente que tendría que haber dimitido en el momento. Más allá de tener responsabilidades de cualquier tipo. Cualquiera sería suficiente para dejar de serlo. ¿Y no funciona ese principio no lo soy, en este caso? Soy diputado ahora. Por lo tanto, en el ámbito de mis funciones, no tengo ninguna responsabilidad sobre eso. En el ámbito de mis funciones. Tremendamente la atención que quienes están presionando llevan a sus espaldas situaciones o hechos peores que este mismo.
Claro, aquí muchos decían, ¿a quién se refiere? ¿Se refiere a los de su propio partido? Puede ser un aviso a navegantes, porque aquí es evidente que Ábalos sabe cosas que dicen ahora mucha gente en Twitter. Por ejemplo, el caso de Elsi, él y Koldo. Es que Ábalos, no hay que olvidarlo, es el hombre de confianza de Pedro Sánchez. Ahora le ha sustituido Santos Cerdán. ¿Se acuerdan cuando decían el fontanero del Partido Socialista, José Luis Ábalos? Pues los fontaneros suelen saber muchísimas cosas, por no decir todo. Eso sí, que se prepare Ábalos, porque como no dimita, yo creo que al final llegará a un acuerdo, ahora lo repasaremos, pero como no dimita, toda esa mafia que él ha estado utilizando va a ir contra él, ¿eh? Que no tenga la más mínima duda. Respecto a las declaraciones por parte del gobierno, pues este fin de semana salía María Jesús Montero, que decía, no, yo, si esto me pasase a mí, yo me iría. Y Sánchez decía que ellos son implacables contra la corrupción. Escúchenlos. ¿No? Insisto en que el sumario no lo conocemos, pero parece que no hay ningún tipo de reproche penal o de delito al señor Ábalos. Y por tanto le corresponde a él tomar cualquier decisión en este sentido. Yo sé lo que yo haría. Yo sé lo que yo haría. No puedo decir lo que el señor Ábalos quiere hacer o va a dejar de hacer. Yo sé lo que yo haría. ¿Y usted dejaría el escaño? Usted sabe lo que yo haría. Un gobierno que nació además de la necesidad de acabar con la corrupción de la anterior administración del gobierno del Partido Popular y que ha hecho además de su ejemplaridad y de la ejemplaridad su bandera. Una ejemplaridad absoluta, total, que no entiende de colores. Y quiero además reafirmarme en que esa lucha contra la corrupción ha de ser implacable, venga de donde venga y caiga quien caiga. Implacables contra la corrupción. No hay que olvidar que este gobierno presidido por Pedro Sánchez fue el que reformó el delito de malversación para que las penas fuesen menores. Así de implacables son. Y luego María Jesús Montero, la del caso Isofotón. No olviden que ese caso fue archivado por un error, repito, por un error, y que a partir de ahí pues no pasó nada. También estaba relacionada con los ERE, igual que el ministro Luis Planas, salpicados por esos casos de corrupción en Andalucía, principalmente el de Isofotón. Pues estos son los de la ejemplaridad. Como les decía, se conocen más informaciones y vamos, por decirlo de alguna manera, de las menos a las más graves. La primera de ellas, que el hermano de Koldo ingresó 224.000 euros en cajeros durante 2 años. El Confidencial publicaba que el hermano de Koldo sigue en nómina en el Ministerio de Transportes, al igual que otros 5 implicados en la trama siguen en el ministerio. Ya que esto, Ábalos y ya está. Pues bueno. The Objective publicaba que Salvador Illa dio prioridad al proveedor de Ábalos pese a vender las mascarillas 6 veces más caras. Salvador Illa, también implicado. O al menos le salpica todo esto. Soluciones de Gestión fue incluida por el exministro de Sanidad en un megacontrato de 2.579 millones de euros. Claro, lo que no sabemos es la cantidad que fue a Soluciones de Gestión. Por lo menos hasta ahora. Porque no sabemos cómo se repartió ese megacontrato. Ahora que Salvador Illa les dio prioridad para entrar, desde luego. Y aquí, esto no hay que olvidarlo. Francina Armengol, que ya saben que es la actual presidenta del Congreso de los Diputados, que es la tercera autoridad del país. Está el rey, está el presidente del gobierno y está esta señora. Pues bueno, pagó 4 millones de euros, esto lo publicaba en exclusiva el diario El Mundo, dio 4 millones de euros a la trama tras un contacto verbal. El gobierno pactó sin contrato una entrega a ciegas, sin contar con muestras, y después de recibirlo fabricó un expediente. Las mascarillas eran fake y nunca se usaron. Pero Koldo medió para evitar que les pidieran devolver el dinero. No, pero un momento, no me digas que esto ahora vamos a perder el dinero. Y el equipo de Armengol solo reclamó, y esto es muy importante, reclamó formalmente el día que Proens tomó posesión en 2023, cuando el fraude ya estaba caducado. Que pierdo el poder, van a entrar otros, van a leerlo todo
Oye, que me han estafado, que esto no era como habían prometido. Cuando ya estaba caducado el fraude, claro. Esto afecta a la tercera autoridad del país. Yo entiendo que todo el mundo quiera poner el foco en Ábalos y ya está. Pero desde luego que esto tiene mucha más miga. Otra información que conocemos, en este caso Voz Populi, la Guardia Civil investiga el uso de fondos de la Unión Europea en contratos por valor de 21 millones de euros en el caso Koldo. Adif y los gobiernos Balear y Canario, no sé si ustedes se acuerdan, el pasado jueves también lo dijimos, Ángel Víctor Torres, actual ministro. Dices, bueno, política territorial, ¿esto de qué va? No sabía ni que este señor existía ni que era ministro. Bueno, bien, pero no deja de ser un ministro del gobierno español, también implicados, apuntaron los expedientes que emplearían fondos europeos en los contratos investigados por el caso Koldo. En total, entre Armengol y el actual ministro Torres, dieron 10 millones de euros a dedo a las empresas de mascarillas del caso Koldo. Y con esta realidad, pues ¿qué es lo que se está intentando hacer? Bueno, pues usamos o tratamos de utilizar como cabeza de turco a Ábalos, que dimita y ya está, y así ya nadie habla más de esto, pero es que Ábalos, vamos, es un diputado raso. Pero es que, insisto, esto salpica a ministros y a la tercera autoridad del país. Y luego la otra estrategia es decir que es que esto como lo del hermano de Ayuso, si es que lo mismo. En ese sentido se pronunciaba Escrivá. Este caso concreto de corrupción, muy acotado y muy identificado, a mí me parece verdaderamente, si le quiero conocer mi opinión, me parece verdaderamente intolerable y inaceptable, porque lo que hemos visto aquí y en otros casos también parecidos es en el peor momento de la pandemia. Es decir, el que unas personas aprovecharan una relajación de los sistemas de licitación y contratación para aprovecharse con mascarillas, lo hemos visto también en episodios de la Comunidad de Madrid, donde a lo mejor realmente lo hicieron con más agudeza para evitar problemas penales, y aquí hemos visto otros casos. Es decir, mire usted, es decir, gente indeseable la hay en todas partes, desgraciadamente, y aquí también, y lo ha habido durante la pandemia. Es impresionante. Claro, quizá en la Comunidad de Madrid pues, lo hicieron legalmente. Pero es lo mismo. Hombre, es que no es lo mismo hacer las cosas legalmente que no. No es lo mismo comprar mascarillas para que se utilicen, que recuerden ustedes que aquí decían que las mascarillas de la Comunidad de Madrid eran insolidarias porque eran demasiado buenas. Que comprar mascarillas fake, que es lo que hizo Baleares, meterlas en un almacén y que a día de hoy sigan estando ahí todas. Y que nunca se usaron. Hombre, lo mismo. Pues bueno, ahí el argumento, la verdad es que se desvanece. Pero como tipos indeseables, Escrivá, sin duda es uno de ellos. Porque cuando miente, sabe que está mintiendo. Sabe que no es lo mismo el ejemplo que está poniendo, y luego ya si hablamos del tema de las pensiones y todas las mentiras que dice a diario, sabiendo, insisto, que es mentira. Pero esto es lo que tenemos a estas horas. ¿Tirará Ábalos de la manta? Pues bueno, presumiblemente quizá habrá chantaje un poco al Partido Socialista, diga, oye, que cuento la verdad de todo, y bueno, pues finalmente se llega a un acuerdo y dentro de unos días o quizá unas horas, Ábalos diga, bueno, renuncio por el bien del partido y para que no quede ninguna sospecha. Y a cambio, eso sí, le tendrán que ofrecer algo. ¿El qué? No lo sabemos. Pero yo a priori apuesto porque ese sea el resultado, porque tienen mucho que perder. No olviden que Koldo fue el que custodió los avales de Pedro Sánchez para esas primarias. No olviden que Ábalos era el hombre de confianza de Pedro Sánchez. Y con todo este follón, pues a Jordi Turull le ha dado un infarto, claro, que menos. Y dice, oye, pero es que ni amnistía, y ahora a lo mejor ni gobierno, ni competencias de inmigración, nada. Pues normal que el hombre, pues en fin, haya tenido ese pequeño infarto, que eso sí, supongo que estará contento porque los médicos le podrán atender en catalán. ¡Comenzamos! Recibimos en esta ocasión no nuestro querido Javi Sanz, que ya saben que está en Barcelona cubriendo el Mobile World Congress, sino a Íñigo Palomar. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jano? ¿Cómo estás? Hacía mucho que no nos veíamos. Demasiado. Demasiado, y estoy aquí y estoy muy agradecido y me enorgullece que me hayas contado conmigo para pues, cubrir. ¿Te llena de orgullo y satisfacción? Me llena de orgullo y satisfacción, la verdad. Bueno, vamos con las noticias, que hay muchas. Vamos con cositas que te tengo que contar. Primero, caso Koldo. Tu editorial ha ido íntegramente, casi toda, por no decir toda, al caso Koldo. Vamos a ver lo que ha dicho esta mañana Isabel Díaz Ayuso respecto al caso Koldo dirigiéndose al presidente Pedro Sánchez.
creo que no tiene nada que ver, pero que Sánchez lo utiliza de esa manera repugnante y mintiendo, porque quiero recordarle que todo esto no viene porque el Partido Popular quisiera investigar una supuesta corrupción, que no había. Esto viene porque el Partido Popular quiso destruirme, la anterior dirección, y esto fue lo que causó la salida de la anterior dirección. No investigaban corrupción, buscaban otra cosa muy distinta, y Sánchez se ampara en esa mentira para estar, después de 4 años, injuriando a un ciudadano anónimo al que le han llegado a poner la cara en una lona de no sé cuántos metros en la calle Goya y le han estado persiguiendo, y a sus hijas poniéndole cámaras de televisión en su colegio. Lo que ha tenido que soportar un ciudadano anónimo por ser mi hermano es de no creer. Pero que encima siga de manera miserable el presidente del gobierno haciendo lo propio, todos tenemos familia. ¿Alguien puede entender lo que significa eso? Es que no hay derecho a que haga algo así. Este era el comentario, como hemos visto, de Ayuso respecto al tema Koldo. Aquí lo que está diciendo Ayuso es muy claro, ¿no, Jano? Hombre, básicamente es que para empezar están haciendo la trampa de esto es lo mismo que lo de hermano de Ayuso, no es lo mismo. No es lo mismo, pero luego también hay que tener en cuenta el Tribunal Constitucional, que ahora nos acordamos todos del Tribunal Constitucional. Pablo Casado y Teodoro García Egea, que era el otro que estaba también metido en la operación de cargarnos a Ayuso, dieron el Tribunal Constitucional al Partido Socialista a cambio de que a ver si le daban informaciones contra el hermano de Ayuso. Estos eran los que dirigían el Partido Popular. No sé si a día de hoy siguen en el Partido Popular. Lo que no entiendo es cómo no han sido expulsados, porque es una cosa grotesca. Vamos con encuestas. Vamos con encuestas. Hoy publicada una encuesta importantísima después de las gallegas, el periódico de España. Estos son los números. Cabe recordar que en esta encuesta no tiene en cuenta aún el caso Koldo, algo que es podría incluso ir en favor del Partido Popular y en perjuicio del Partido Socialista. Estos son los números ahora mismo de esa encuesta. Obviamente las encuestas hay que cogerlas siempre con pinzas. Y tanto. Pero bueno, para que veáis, 166, 171 el Partido Popular. Necesitaría Vox para llegar a esa mayoría absoluta de 176 escaños. Pero aquí lo realmente interesante es el Partido Socialista no remonta después de las gallegas, y si tenemos en cuenta el caso Koldo, a mi parecer estos números podrían ser incluso peores, y Sumar tampoco remonta. Y luego languidece bastante Vox, el partido de Santiago Abascal. No le ha ido bien Galicia y no le están yendo bien las encuestas. Bueno, encuestas que yo recuerdo antes del 23 de julio, alguna que otra encuesta, no te digo con 171 que le da la horquilla al PP, pero sí que recuerdo de 150 a 160. Ya Vox también lo ponían como un máximo de 25 y luego pues ya vimos que y el Partido Popular se quedó en 137 cuando en la encuesta por excelencia Sigma 2, GAT3 le daban 150 el mismo día de las elecciones, esas encuestas que se hacen a pie de urna, y al final 137 por y eso. Mayoría del bloque progresista. Que esto de las encuestas hay que... en fin. Sí. Además, en esta encuesta sería Vox pasaría a ser cuarta fuerza porque Sumar en porcentaje de voto la adelantaría. O sea que, bueno, pues una encuesta. Sí, una encuesta. Dicho al hecho, hay un trecho. Hay un trecho. Nos vamos con el tema de los agricultores, que no hay que olvidarlo. Importantísima reunión hoy de los ministros de agricultores de los 27 en toda la Unión Europea. Hoy hay manifestaciones, ha habido manifestaciones en Madrid, importantes manifestaciones, y también ha habido manifestaciones en Bruselas. Fíjense cómo estaba el barrio europeo hoy. Ese es el barrio europeo. Justo al lado estaban manteniendo la reunión los ministros de Agricultura de toda la Unión Europea. Fíjate, Jano, cómo ese tractor. Pues es la policía, ¿no? Esa es la policía de Bruselas, sí. Y la verdad es que no están oponiendo mucha resistencia. Sí que es cierto que la imagen que estamos viendo en Bruselas es distinta a la que vemos en España. En Bruselas estamos viendo más hogueras, estamos viendo más tensión, estamos viendo alguna carga policial que otra. Pero bueno, recordemos qué es lo que reivindican los agricultores y por qué es tan importante esta reunión. Acuérdense, que la carga administrativa no sea tan pesada para los agricultores, sobre todo para las pequeñas explotaciones. Tema fitosanitarios y pesticidas, todas esas reglas medioambientales de la PAC, que se relaje el tema de la Agenda 2030 y después controlar los productos extracomunitarios que vienen de otros países más allá, allende de la Unión Europea. Es decir, que un tomate marroquí tenga las mismas exigencias que un tomate español a la hora de mercantilizarse en la Unión Europea. Eso es lo que reivindican principalmente hoy los agricultores, y esa reunión, Jano, y quiero hacer hincapié en esto, es muy importante. Sí, lo es, desde luego que lo es. Además, de hecho, hoy en Madrid también había protestas de los agricultores, que ya saben que cuentan con todo nuestro apoyo, pero ciertamente esa reunión es la que, al fin de cuentas, va, pues bueno, a mostrar un poco cómo es el futuro inmediato
de también agricultores y ganaderos que están sufriendo las consecuencias de también las políticas verdes, etcétera, etcétera. A ver cómo queda, lo contaremos. Y hablando de problemas, la vivienda. Un dato importante, porque tú sabes que una de las políticas, digamos, más abanderadas de la izquierda es ese tope de los alquileres, ese tope de los precios de la vivienda. Bueno, pues hoy sabemos que en el informe de la OCDE, en España se oferta la mitad de vivienda que demanda hay. Es decir, por cada ofertante hay 2 demandantes. Cuanta menos oferta, cuanta más demanda, ¿qué pasa con los precios? Pues que suben, si esto te lo explican yo creo que en primaria, ¿no? ¿Y qué pasa cuando bloqueas o pones un tope a los precios? Pues que restringes más la oferta. Si es que esto Si es parece que esto mentira. Sí, 1 más 1, 2, pero en el socialismo... Blanco y en botella, no. Subida de precios. En el socialismo 1 más 1 de repente Pues son 3. Este es el problema de la vivienda, lo hemos visto en Berlín, lo estamos viendo en mi ciudad, en este caso en Barcelona, cómo ese tope de los precios está encareciendo la vivienda y encima si le quitas la oferta, la poca oferta que hay y la mucha demanda que hay, pues como hemos dicho, suben los precios. Y ahora, 2 noticias internacionales. Empezamos por Estados Unidos. Este ha sido el esperado encuentro entre Donald Trump y el flamante presidente de Argentina, Javier Milei. Es un gran versado en el idioma anglosajón. No, el inglés no es lo suyo. Tiene otras virtudes. Sí, ahí se abrazaban. Bueno, nos vamos a llevar la imagen. Un tema, hombre, que en Argentina los grandes fervorosos de Javier Milei lo han celebrado. Es decir, Javier Milei, Donald Trump, sí que es cierto que no representan lo mismo, pero es importante para Javier Milei sobre todo verse con Donald Trump. Bueno, de hecho, publicaba luego Javier Milei en su cuenta de Twitter un mensaje de Jesús Huerta de Soto que decía, oiga, muy bien Javier Milei, pero no olvides, podemos decir, educar a Donald Trump porque Donald Trump es un mercantilista. O sea, más allá de que lo guste más o menos, liberal como Milei no es. Pero yo creo que no es el momento de ponerse exquisitos con lo que estamos viviendo en España y en el mundo. Decir, ay, no, es que no es un liberal puro. Ya, bueno, sí sabemos que Trump no es un liberal puro. Y de hecho, bueno, también estaban otros tantos que no son liberales puros, como Bukele también ha estado, ¿no? Sí, hoy en Meloni. esta conferencia política de acción conservadora, que es el cónclave de la derecha más importante, estaban Javier Milei, como hemos visto, presidente de la Argentina, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, Donald Trump, expresidente de Estados Unidos y presumiblemente el candidato republicano y posiblemente el próximo presidente de los Estados Unidos si consigue ganar a Joe Biden este año electoral en Estados Unidos. Y estaba Santiago Abascal, que esta fue su intervención en ese cónclave del republicanismo y el conservadurismo. La tradición no es la adoración de las cenizas, sino la transmisión del fuego. Volvamos a transmitir ese fuego. Volvamos a los vínculos fuertes que nos hacen libres como personas, los vínculos familiares, los vínculos locales, laborales, religiosos y sobre todo los vínculos nacionales, pues es la soberanía de las naciones y la libre colaboración entre ellas lo que nos protegerá del globalismo socialista. Si hacemos todo eso, creo que podemos tenerlo claro, estaremos haciendo a Occidente grande otra vez. Hagámoslo juntos. Ese es el lema, ¿eh? Hagamos Occidente grande otra vez, hagamos Argentina grande otra vez, hagamos España, América grande otra vez. ¿Qué te parece? Bueno, a ver, a mí lo que me parece es que estoy de acuerdo en el sentido de que la alianza, que ha sido el gran cambio, entre liberales y conservadores, y hay muchas figuras que representaban eso, como puede ser el caso de Margaret Thatcher, el caso de Ronald Reagan. En el caso de Vox lo representaba Iván Espinosa de los Monteros, pues sí estoy de acuerdo que hay que hacerlo juntos. Luego ya podremos discutir si la religión más o menos, o si esto más o no, pero lo cierto es que ahora hay una división que convendría atajarla entre liberales y conservadores, y luego ya discutiremos. Bueno, pues en esa CEPAC, Jano, te puedo contar que se ha producido este fin de semana y la verdad es que
digamos que los grupos de prensa de Vox han afanado en hacernos llegar a los periodistas esa foto que vamos a ver, ese encuentro entre Donald Trump y Santiago Abascal, una foto en la que salen los dos con ese dedo parece alzado. Un muñeco de cera Donald Trump. O sea, parece que están en Madame Tussauds. A mí lo que me fascina, si puedo hacer aquí un apunte personal, es que Donald Trump haga vídeos en campaña metiéndose con la edad de Biden, cuando Donald Trump, que tiene creo 77 años, bueno, pero está muy nació bien. en 1946 Donald Trump. Es que esto es una barbaridad. Es que en 1946 acababa de finalizar la Segunda Guerra Mundial, quedaba toda la Guerra Fría. Es que las fotos de adolescente de Donald Trump son en blanco y negro. Bueno, pero Donald Trump tiene la cabeza bien, y aparte eso de la edad al revés. La tiene fantástica, sí, Por sí. eso. Claro, 77 ¿Biden cuántos años tiene? Biden tiene más. Es que Biden... Voy a buscarlo, porque la verdad es que Búscalo, cuántos años búscalo. tiene, pero ves, Biden está hecho polvo, Mientras oye. tú vas buscando la edad de Biden, que no me esperaba hoy acabar debatiendo sobre la edad de los... 81. 81. 81. Pero es que entre 81 y 77... Ya, bueno, pero mira, mi abuela tiene 91, está estupenda en la cabeza. De otras cosas no. Mi abuelo también Pero tiene 92 años y también por está eso, estupendo. sí, hombre, es que eso nunca... Eso depende. Viva los mayores. Claro que sí. Viva los mayores. Bueno, pues... Hubo un momento muy celebrado también por Vox, por el partido Santiago Abascal, en el que Donald Trump, en ese cierre del cónclave de derechas de la CPAC, se refiere a Santiago Abascal. Vamos a verlo. President of the Vox Party in Spain, Santiago Abascal. Thank you very much. Thank you, Santiago. Great to meet you. They've made a lot of progress, too. He'll be number 2 and number 1 very shortly, it seems like. That's what I'm reading. Let's see if, a lot of it's fake news, so we can't go by everything. But that's what I'm hearing. Vale, ¿podemos detenernos un momento en esto? Sí, que no sabe quién es, yo creo. ¿Qué significa? He leído que eres el 2, pero pronto vas a ser el 1. O sea, Abascal ahora mismo no es el 2 de nada. No, por eso no sé si... Es que no creo que se refiera a su partido, porque sería ya surrealista. Yo creo que se refiere quizá en que dentro de poco va a ser el que gane las elecciones en España. Bueno, yo creo que, a ver, Donald Trump no sabe, ni sigue la política española. A ver, según la encuesta que hemos visto, está lejos de ser... Pero no el 1. ¿Pero tú te crees que Donald Trump, en serio... O sea, igual que cuando muchas veces dice, manda un vídeo y qué... Este vídeo que hemos sacado es de Vox. Es decir, que Vox tampoco ha decidido cortarlo. O sea, ya, sí, pero porque esto es el complejo muy español que pasa cuando vino Tucker Carlson. Bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Exacto. Bienvenido sí. Mr. Marshall. Eso sigue pasando. Pero lo cierto es que, ¿cómo vas a... Donald Trump, de verdad, ¿alguien se cree que Donald Trump está pendiente de lo que pasa en España? Si tendrías esas dificultades, cuéntame para algo... localizarla en el mapa, ¿no? Yo creo que localizarlo sí, pero para él nosotros somos como, estos... Sí. Mira, qué graciosos, qué divertidos son, el flamenco y tal. El flamenco. Pero sí, es así, poco más. Vamos con Ucrania para cerrar. Y tenemos que cerrar ya, y ya me voy, te dejo en paz, ya con tu tertulia y con tus cosas, y ya me voy. A ver, 2 años de guerra de Ucrania, la verdad es que el balance es bastante pésimo. Por primera vez hemos podido escuchar en boca del presidente Zelensky las bajas que tiene Ucrania, que son 31.000 bajas, 31.000 militares muertos. Hay que cogerlo con pinzas también claro. Como la encuesta, porque muchos servicios de inteligencia occidentales hablan incluso de 200.000 bajas ucranianas. Que es una locura. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Ucrania habla de que Rusia, por ejemplo, tiene 180.000 bajas. En estos 2 años de guerra, Ucrania ha perdido prácticamente el 20% del territorio, lanzó una contraofensiva, no fue ni mucho menos la primera, sí que les fue bien, pudieron reconquistar gran parte del territorio que habían perdido, pero ahora mismo la iniciativa la tiene Rusia. Y la verdad es que en Europa hay mucha preocupación, mucho hartazgo y mucho cansancio. Un dato, solo el 10% de los europeos confían en que Ucrania vaya a poder ganar la guerra. Y la mayor parte de voces autorizadas dicen que esto o acaba en concesiones de ambos bandos, es decir, tú te quedas con Crimea y el Donbass y acabamos la guerra y alto al fuego. E incluso hay voces autorizadas que son las que me preocupan a mí, jefes del Estado Mayor, coroneles, generales de importantes países en Europa, sobre todo las repúblicas bálticas, que dicen que este conflicto se podría generalizar, podría desbordar las fronteras de Ucrania e irse por toda Europa. Esperemos que no, pero sí que es cierto que llaman a los países europeos a volver a instaurar la mili, el servicio obligatorio. ¿Tú te ves haciendo la mili? Madre mía... No. Yo hice una encuesta en la calle hace poco y me sorprendió que los jóvenes... Hay alguno que defender el país, a tu familia, a tu trabajo, tu vida, tus costumbres, sí que lo veían. Había otros que ni de broma. Sí, pero eso sí, una cosa es eso y otra cosa es la mili. Sí, eso sí. Eso te digo, vale, sí. Ahora, la mili,
Pues yo, madre mía. No Tú- sé, la verdad, no me Tú veo. que eres no- un gran versado en temas militares. Bueno, Ya, gran versado tampoco. mi última pregunta. ¿Tú cómo crees que va a acabar esto? Pues yo creo que los vamos a dejar tirados, que es lo propio de Occidente, lo que solemos hacer con nuestros aliados. Y igual que dejamos tirados a los afganos, igual que dejamos tirados a los iraquíes, pues ya cuando esto no interese, pues los ucranianos, desgraciadamente, los dejaremos tirados. De hecho, es muy interesante leer los periódicos que tiene bajo su mandato en inglés lo que es el Partido Comunista Chino, como siempre hacen hincapié en este asunto. ¿En referencia a qué? A Taiwán. Dicen, ¿ustedes estos son sus aliados? Mira lo que hacen con sus aliados. O sea, que no se pongan tontos y abracen la idea de de formar parte de China, la China que ellos consideran. Porque es verdad, Occidente llevamos una época que yo, si fuese aliado de Occidente, tranquilo no estaría. Diría, estos nos dejan tirados en cuanto ya no nos necesiten. ¿Y tú crees que esa guerra puede desbordarse o no? No. No, yo tampoco creo. Creo que nadie tiene incentivos para que eso. Claro, es como dicen Irán, Israel. Bueno, ¿y quién gana? O sea, como dicen en las negociaciones, esto es un lose-lose. Pues lo mismo. Un lose-lose. Bueno, señor. Te veo mañana. ¿Mañana también? Perfecto. Sí, mañana fantástico. te veo aquí. Sí, nosotros vamos a la tertulia, te libero, que tienes que hacer tus quehaceres, pero mañana en las noticias te veo aquí. Vámonos a la tertulia. Arrancamos la tertulia y damos la bienvenida a nuestros sospechosos habituales de los lunes. ¿Qué tal, Lupe? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues aquí lista para meter caña. Villanueva, corte de pelo, ¿no? Muy bien, claro. Acicalao, pero hoy Estoy menos bien. elegante que otros días. Bueno, muy elegante este jersey, está muy bien. Has venido mejor. Llevas una buena racha. La has roto. Una racha, bueno, que la he mantenido con el corte de pelo, te quejarás. Es verdad. Me acicalo para venir aquí a Big One. Muy bien. Y Rubén Arranz, ¿qué tal? ¿Qué tal? Dispuesto a hablar de todo menos de mi corte de pelo. El tema no daría para mucho. Efectivamente, bueno, prosigamos. Lo que sí queda para mucho es el caso Ábalos. Vaya que sí da, vaya que sí da. O sea, no sé por si quieres empieza tú si quieres, porque habéis publicado en Voz Populi numerosas cosas y luego también las primeras informaciones, digamos, contrastadas con números, con esto de aquí, esto de ti, fue Voz Populi. Tú estuviste dentro de ese equipo, no tú solo. Pero esto parece que es mucho más grave y ya, como decíamos, afecta a la tercera autoridad del país, o al menos le salpica en sus contrataciones del caso de Baleares, a un ministro, también ahora a Salvador Illa, y ya veremos dónde acaba esto. Aquí yo creo que lo primero que hay que explicar, porque se ha hablado mucho en clave política estos días, hubo un momento en la pandemia, eso es muy importante de contar, hubo un momento en la pandemia en que los países se volvieron locos porque había mucha demanda de mascarillas, de material sanitario, y había muchos países compitiendo y estaban en una lucha por encontrar proveedores. Y llama la atención porque hubo una empresa que se llama Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, que es un poco extraña porque, entre otras cosas, uno de sus fundadores, el considerado cabecilla de esta trama de Ábalos y Koldo, estaba en su momento investigado por el caso Defex, que era de contratos turbios del Ministerio de Defensa, de venta de armas en África, bueno, nada sospechoso. El caso es que en ese momento... el otro día estábamos leyendo la querella de la Fiscalía y nos llamó la atención que ellos habían llegado, esta empresa, con el gobierno a acuerdos para abastecer de millones de mascarillas al gobierno antes de que saliera la licitación, que fue a dedo, por el procedimiento de urgencia, pero que ya ellos habían llegado a un acuerdo. Todo era muy sospechoso. Nosotros empezamos a investigar y claro, no nos cuadraba. ¿Por qué esta empresa? Es decir, porque además había confiado en estos comisionistas para hacer el enlace con los chinos. Por cierto, ellos tienen un pleito porque unos chinos les han estafado. También es que es todo catastrófico. Es terrible. Bueno, el caso es que al año siguiente salen las cuentas de la empresa, las publicaron en verano con agostidad y alevosía, como se suele decir, y vemos que habían pasado en un año de declarar 0 euros esta empresa a declarar 53 millones de euros. La Fiscalía ahora lo aumenta hasta los 54 millones. Y claro, esta gente, el detalle ya que nos hizo volar la cabeza era que desde el Ministerio de Ábalos, que era el de Transporte, ellos habían firmado un contrato millonario con Puertos del Estado, con Adif también. El Ministerio de Marlaska, de Interior, reconoció que era el propio Ministerio de Ábalos el que había recomendado que contrataran a este proveedor. Y ya dijimos, esto, cuidado. Además, Ábalos había estado involucrado en el Delphi Gate, ¿cuándo fue? Unos meses antes, pero muy poco, unas semanas antes. Y ya estaba todo lo que hacía estaba bajo lupa, por lo menos en nuestro periódico. Es verdad que en el resto, como el periodismo de investigación es en realidad periodismo de filtración, como no había filtraciones entonces, pues no investigamos nada. Nosotros lo sacamos a golpe de registro mercantil de plataforma de contratación. Claro, llega esto, explota y nos enteramos de que todo ese gasto en mascarillas, porque nosotros nos preguntamos ¿por qué se paga tanto por mascarilla? Creo que era 5 euros por mascarilla, 5,5 euros. O sea, ¿por qué se paga esto?
pues claro, pues ahí está el presunto, los hechos por los que son sospechosos y por lo que son investigados, que se han llevado unas comisiones millonarias. Y esto, y ya termino, en un momento quiero recordar que es especialmente sensible, que es un momento en el que la gente ni podía abrir sus negocios, estaban muriendo cientos de españoles cada día, estábamos todos encerrados en casa y esta gente se estaba forrando. Es decir, es que para mí es uno de los casos de corrupción más completamente repugnantes que yo recuerdo. Y no sé si vosotros lo compartís. Sí, estoy de acuerdo contigo. Lupe. Sí. Bueno, yo recuerdo toda aquella época, porque yo estaba en Voz Populi y recuerdo todas, efectivamente era la época de la aporta o aparta, que cualquier crítica al gobierno pues te hacía recibir el calificativo de miserable. Así que enhorabuena a Voz Populi porque eso es periodismo, no a lo que nos estamos acostumbrando ahora, que es auténtico activismo. Vamos a ver, lo primero es que todo el asunto hiede, con absoluto respeto a la presunción de inocencia siempre por delante y sin perjuicio de cómo acabe esto en los tribunales. A mí me gustaría saber cómo es posible que la agencia tributaria, esa misma agencia tributaria que te dice, oiga, usted ha vendido una bici por Wallapop, un incremento en renta, declárelo, lleva usted un nivel de vida, se ha ido usted, ha publicado en Instagram que se ha ido a las Canarias, eso es un nivel de vida superior a lo que declara de ingresos, justifíquelo. ¿Cómo es posible que esa misma agencia tributaria no detectase que un señor como Koldo, sin estudios, con un sueldo, sí, que es verdad que lo colocaba lo de asesor y de consejero en el Consejo de Administración de DIF, etcétera, pero con un sueldo X, pudiera comprarse más de media decena de viviendas, muchas de ellas pagadas en efectivo, incluso alguna a nombre de su hija menor de 2 años, y que esto no hiciera saltar las alarmas de la agencia tributaria? Es que hiede todo muchísimo, de verdad. Esto para el ciudadano de a pie es un insulto y yo solo espero que se esclarezca. Porque además, fíjate, yo lo comentaba hoy, recordar que poco después saltó todo el escándalo fake en torno al caso de corrupción del hermano de Ayuso, que al final ni era caso ni era corrupción. Pero es que además, fíjate que las dos cabezas pensantes de este escándalo, Pablo Casado y Teodoro García Egea, maniobraron para sacar la información del hermano de Ayuso con los que de verdad estaban forrándose a costa de intermediar en contratos de mascarillas que o bien no existían o bien eran defectuosas y no se podían utilizar. Y por último, que nadie se lleve a engaño. Este ultimátum de 24 horas que ha dado el Partido Socialista a Ábalos para que entregue su acta de diputado, en realidad jurídicamente no aporta nada. Bueno, al propio Ábalos si considera que el aforamiento le puede beneficiar, que yo tengo muchas dudas al respecto. Porque te puedes ir al Supremo, ¿no? Vas directo al Supremo, pero precisamente agotas instancias previas. Yo tengo mis dudas que el aforamiento le pueda beneficiar. Pero a otros niveles, para lo único que sirve es como cortafuegos político y mediático, en el sentido de que no salpiquen a otras personas que sí que ya son muy relevantes en la estructura del Partido Socialista, porque Ábalos ya no lo es. Yo estoy hablando de Armengol, que es la tercera autoridad del Estado, estoy hablando de Salvador Illa, estamos hablando de una serie de personas... Santos Cerdán también, Santos que ahora es el Cerdán, que lo ha sustituido. el de ¿cómo se llama? El de Política Territorial. Ángel Torres, sí, es que ese ministerio, yo creo que lo ha Que no descubierto... sabemos nadie qué hace. No. Bueno, pues la cuestión es que, claro, esto se está utilizando como cortafuegos, porque lo que está intentando el gobierno de Sánchez es que no salpique, porque además aquí la cuestión nuclear es que si Ábalos fue cesado por Sánchez es porque Sánchez algo sabía. No, de hecho, Sánchez hoy publicaba El País eso, que decía que Sánchez le dijo, tú sabes por qué. Sí. Bueno, Rubén, una un punta pequeño matiz que a mí me parece muy importante. En las cuentas de esta empresa del año 2020 ya, ellos sabían que estaban siendo investigados por la Fiscalía Anticorrupción. En la de 2021, se recuerda, si no recuerdo mal, Ábalos fue cesado en julio de 2021. El 12 de julio. Nos están intentando convencer de que no tuvo nada que ver, cuando es más que evidente que 2 más 2 son 4 en este caso. Y yo ya no solamente, Guadalupe, yo no solamente señalo a la agencia tributaria, sino también al Tribunal de Cuentas. ¿Cuánto tiempo hace falta para que un contrato que está en esas circunstancias sea cuestionado?
Pues están ahora con lo del procés, imagínate. Es que el Tribunal de Cuentas, las velocidades son infames. Cuando llegan las responsabilidades contables del Tribunal de Cuentas, nadie se acuerda del caso. Es que resulta que el infractor se ha muerto. Sucede a menudo. Y ya dices, bueno, como no le echemos, como no lo quememos en efigie, como se hacía antiguamente, ¿no? Con los reos de la Inquisición, que sacaban una efigie y la quemaban. Bueno, ya que se murió hace años. Que quede constancia de que este iba a ser su final. Yo a Inglaterra, quién sabe. Yo sigo en Voz Populi, al igual que Rubén, ella estuvo como columnista, yo sigo allí de columnista. Esto, vamos, que sirva para como reconocimiento a este diario, al que entonces era su director, Álvaro Nieto, que ahora está en The Objective, es donde está Lupe. Estoy ahora. Porque ese año llevó Voz Populi dos grandes temas. Uno fue el de Delcy Rodríguez y la historia de Barajas, esa historia turbia, nunca aclarada. No sabremos si algún día se aclarará o tendremos que quemar a los responsables en efigie el día de mañana. Y el segundo, este de Ábalos. No tuvieron continuidad en ningún punto de la prensa. Se volvió a hablar de la historia de Plus Ultra tiempo después a raíz de unas transferencias que le hizo el Estado, las ayudas pandémicas. Nada más. Pero nunca más. Es decir, lo de la prensa durante 2020 y la pandemia es como si les hubiesen administrado un tranquilizante. Recordemos aquellas portadas comunes del mes de... Sí, salimos más fuertes, tal, sí. Que daba vergüenza ajena verlo. Sí. A mí me recordaba, me tenía las vibraciones del editorial común en la época del Estatuto Catalán, que tú lo recordarás. Que salió toda la prensa catalana con el mismo editorial que decías, bueno, esto ya... Por Monseñor Enric Juliana. Sí, que ni en las dictaduras, una cosa así. Es decir, ni en tiempos de Franco, los periódicos iban todos con el mismo editorial. Bueno, la cuestión es que de estos dos temas ha empezado a emerger el asunto de Ábalos. O mejor dicho, el asunto de Koldo. Pero es que estamos mirando al dedo. Exacto. Y quieren que sigamos mirando al dedo. Yo no me puedo creer, sinceramente, que una persona que carece por completo de formación académica, como es el caso de Koldo García Izaguirre, por no llamarle por su nombre de pila, que tampoco he tenido el gusto de conocerle personalmente, cuyo currículum, en fin, es un currículum muy menesteroso, ha sido portero de nightclub y, en fin, eso, en esencia eso, concejal de un pueblo de Navarra, de Huarte, y poquito más. Ha sido dos veces condenado por agresión, una en el año 91 y otra en 2010. No me puedo creer que él se haya hecho este esquema y que nadie le descubriese a su alrededor. Empezando por su propio jefe, alguien con quien tenía mucha cercanía personal, que era José Luis Ábalos, y que nadie desconfiase ni el gobierno de las Islas Baleares presidido por Francina Armengol, ni en el gobierno de las Islas Canarias presidida por Torres de aquel entonces, ni en el Ministerio de Interior, ni en el Ministerio de Sanidad. Estamos hablando de tres ministerios gordos: Fomento, Interior y ya Sanidad. llamado Transportes en aquel entonces, Interior y Sanidad, que hicieron estos pedidos. ¿Realmente el papel de Koldo era tan importante? ¿Lo había diseñado todo él? Porque quizá lo que están, como decía Lupes, trazando un cortafuegos en torno a esta figura. Una figura que tiene hasta cierto componente cómico cuando le vemos, que sea Scolari, que si tal. No, es fácil reírse. Lo comentábamos ayer en la contracrónica, Rubén y yo, es que se parece hasta a Luis Roldán. Es verdad, ¿eh? Tiene un aire, Roldán, y claro, sí. es imposible no reírse, aunque solo sea por los 30 y tantos años que han pasado de aquel caso. Bueno, 30 exactos, fue en el 94. Bien, por más cortafuegos que le puedas poner, cuando el fuego es fuego, salta los cortafuegos. Es decir, hay mucha gente que tiene que dar explicaciones. Tiene que dar explicaciones Francina Armengol, repito, y lo hemos dicho todos ya aquí, tercera autoridad del Estado, de por qué esas mascarillas que costaron un dineral 4 millones por, casi, euros, por 3,4, unidad, ¿no? Tienes 4 o 5 euros por una mascarilla. En fin, yo creo que todos compramos mascarilla en tiempos de la pandemia. Y ya si nos la cobraban 80 céntimos nos parecían caras, sobre todo esas quirúrgicas. ¿Por qué siguen en un almacén en Mallorca? Lo llevaba al Mundo el otro día, una fotografía. Y hoy en portada decía que, cuando tomó posesión, pues fue cuando dijo hoy. Porque no reclamó Sí. a la empresa la devolución de No, de hecho, Koldo me dio para que no reclamase la devolución. Pero bueno, esto es evidente que están utilizando a Ábalos como cabeza de turco. Koldo, a ver, es un tío que roba todo eso, presuntamente,
y lo que hace es comprarse propiedades, que es lo primero que cualquiera dice, ¿eres tonto? O sea, lo que no tendrías que hacer es exactamente lo que has hecho. El hermano, pero el hermano, mujer, luego o sea, la es que hija, ¿no? además, También fíjate metió a la hija. Fíjate qué sensación de impunidad, con qué sensación de impunidad se movían. Es que ni siquiera intentaron hacer la típica estructura de testaferros con amigos, conocidos, nada. empresas. No, directamente. A o sea, ver, yo el año pasado. una cosa increíble. El año pasado compré una buhardilla en Madrid de 27 metros cuadrados, que es mi estudio y mi casa a la vez. Llamarlo Os casa, podéis es muy imaginar, aventurado. es una casa, sí, además la tengo muy bien puesta. Muy aventurado, ¿eh? La compré. Bueno, me hicieron una investigación de antiblanqueo. Tuve que demostrar hasta el último céntimo que había ingresado. Bueno, me llevó un mes aquella historia con el banco. No, ahora nos tienes que dar los papeles de tal, las facturas de no sé qué, el no sé cuántos. Bueno, pues bien, estas son las tal, todo por supuesto estuvo correctamente y en orden sin problemas. Que me expliquen. En serio, es me gustaría imposible de explicar. que me expliquen si cómo este tipo pasó esos filtros antiblanqueo que tuve que pasar yo el año pasado. Os podéis imaginar el coste de una buhardilla de 27 metros cuadrados. Es infinitamente inferior al de cualquier apartamento que se haya comprado este tipo. A mí esto me recuerda a esa canción de Bob Dylan que dice, entra a una habitación y dice, algo está pasando aquí. ¿Qué está pasando, Mr. Jones? Aquí hay varias cosas que chirrían desde un primer momento. Primero, es verdad que en el Ministerio de Defensa siempre ha estado a la sombra de determinados contratos, con quién se firman, cómo se firman, sobre todo los relacionados con la venta de armas, de material. Y esta gente a la que recurrieron era especialista en eso, y especialista en cosas un poco extrañas, como ellos montaron una unión temporal de empresas para desarrollar una especie de infraestructura sanitaria en Angola. Ellos tienen la trama valenciana, sí, ¿verdad? La famosa trama valenciana. Sí, además ellos tienen ahí como ahora un pleito con el gobierno anterior de Angola. Bueno, una cosa rarísima. Sí. Entonces, claro, aquí hay varias cosas que chirrían. Primero, ¿por qué no hubo controles en su día? ¿Por qué se presupuso que esta empresa era la única que podía aspirar a distribuir mascarillas en España? Y por eso se le adjudicaron los contratos a dedo por procedimiento de urgencia y sin Esta concurso. empresa no había contratado material sanitario en toda su historia. En España, desde luego, no. No lo Eso había es, sí. Es decir, pasaban los filtros de solvencia, pero ese, por ejemplo, no. A nosotros, por cierto, nos denunciaron por eso y vamos, archivado, porque nosotros dijimos que no tenía experiencia. Luego, por otra parte, vamos a la actualidad, más allá de todo eso, porque esto pitaba, es verdad. ¿Qué estaba pasando aquí? Que eso nos saltaba. Pero a partir de ahora se ha conocido en un momento que me parece muy singular y que me parece que hay que remarcar. Es en un momento de aparente debilidad, que yo creo que es una debilidad evidente del gobierno de Sánchez, justo después de las elecciones gallegas, 3 días después, de repente salta esto. Entonces, claro, aquí siempre está la cosa de decir por qué no se actuó entonces. Si fue porque realmente hacían falta mascarillas, si fue realmente porque se pasó, si fue realmente porque no hay controles o si fue realmente porque hay una coordinación entre las diferentes instituciones para que esas cosas se permitan, lo mismo estáis en desacuerdo. ¿Y por qué ahora, sobre todo, en este momento como decía, de debilidad del gobierno, en el que, digamos, yo creo que es el momento más complejo para Sánchez desde que es presidente, ya es decir, y justo después de unas elecciones, 3 días después, se desarrolla esta operación? No lo sé, lo mismo estoy viendo fantasmas donde no los hay. Yo voy a intentar dar una explicación. Es cierto que inicialmente, durante el curso de la pandemia, hubo una querella contra Ábalos ante el Tribunal Supremo cuando él era ministro de Transportes todavía. Creo que se querelló un abogado contra él. Y bueno, es que el Tribunal Supremo no es un tribunal instructor. Eso primero hay que tenerlo claro. Es decir, lo que le dijo el Tribunal Supremo es que con el material aportado pues no había suficiente ni para tan siquiera admitir la querella. Tener en cuenta que como estamos hablando de un ministro y tiene cierto sentido, pues antes de admitir una querella se pasan filtros porque eso supone abrir un suplicatorio, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en caso de ser juzgado, había un suplicatorio, etcétera, etcétera. Entonces se inadmitió, pero no porque dijeran aquí no se ha cometido ningún delito, es, oiga, con lo que usted ha aportado aquí, nosotros no tenemos elementos suficientes de juicio para admitir una querella contra un ministro. Váyase usted a un juzgado X y denúncielo. ¿Qué es lo que sucede? Que esto se salta a la liebre cuando el Partido Popular, concretamente el Partido Popular de Madrid, decide interponer una querella, ya no
contra Ábalos, sino contra un montón de gente, y además plantearlo como que esto es una cuestión que no solo afecta a una o a dos personas en un sitio concreto, sino un entramado nacional. ¿Y ahí quién es competente? Es la Audiencia Nacional. Esto ya es otra cosa. Y ya no estás investigando, por ahora no están investigando a un aforado. Además que esto es una forma de proceder bastante normal. Para evitar que la causa se la lleve el Supremo, primero instruyes, investigas, y cuando ya tienes elementos sólidos para decir, oye, aquí hay indicios de delito contra un aforado, entonces elevarlo al Tribunal Supremo. Esto se suele proceder aquí. La cuestión es, a mí me parece, más que los tiempos en los tribunales, bueno, también es verdad, y no es la primera vez que lo hemos visto, que se intenta muchas veces postergar decisiones después de la celebración de elecciones, cuando esas decisiones están próximas a una cita electoral. Lo vimos con la sentencia de los ERES, acordaros, y las elecciones andaluzas. Es decir, no es la primera vez. ¿Por qué? Para que no acusen a los tribunales de lawfare y de interferir. Pero yo, honestamente, yo creo que los tribunales les acusan de lawfare igual. Efectivamente. O sea, que lo mismo les da. Yo creo que los ciudadanos merecemos ir a las elecciones sabiendo todo lo que hay. Que hay un entramado de estas características tan potente. Pero vamos, que a mí me llama mucho más la atención el tema del periodismo. Yo creo que la profesión debería reflexionar, sobre todo en una época en la que se hacen famosetes, gente que lo que se inventa son calificativos para desprestigiar no al poder, sino a quienes investigan y fiscalizan al poder. Ahora vamos a la segunda parte, que es, yo confieso, la que más... Venga, dale. La más entretenida, y es tirar a Ábalos de la manta. Vamos a escuchar a Esther Peña cuando hoy, que mira, hablabas del periodismo, yo me he enterado de que le iban a pedir el acta de diputado a Ábalos con la SER, con Ángeles Barceló, que su editorial ha sido ese. Dicho, no puede ser que Ábalos mantenga su acta de diputado. Y a la hora y poco salía esta señora... Ya sabes lo que va a pasar. Vale, que luego digan que es el PSOE. Entonces vamos a escuchar lo que ha ocurrido después de que ya toda la maquinaria propagandística se ha puesto en marcha. Esther Peña decía esto. La Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista ha decidido, en su reunión de hoy, de esta mañana, por unanimidad, solicitar a José Luis Ábalos la entrega de su acta al Grupo Parlamentario Socialista. Sabemos que José Luis Ábalos no está investigado, ni señalado, ni imputado, ni su nombre figura en la investigación que todos ustedes conocen. No nos erigimos en jueces, no somos fiscales, no juzgamos, pero a pesar de todo, la Comisión Ejecutiva Federal considera que sí existe una responsabilidad política. Por ello, esperamos que la entrega del acta se produzca en las próximas 24 horas y así se lo hemos comunicado. Bueno, pues esto le da 24 horas estilo mafia, ¿eh? Tienes 24 horas. Pero hay un corte que se ha hecho muy viral hoy, del año 2020, porque claro, Ábalos, la sombra de, oiga, ¿usted qué hace aquí? Lleva mucho tiempo. Sombra alargada. Pero esto es lo que decía Ábalos, vamos a escucharlo, Héctor. Cuando le decían, oiga, usted se va a ir, esto decía en 2020. Otros quizá estén en la política de paso. No, yo vine para quedarme. Y no me echa nadie. Bueno, este es el personaje que sí que ha dimitido como presidente. Te dicen que es de Torrente, si no parecería del mero Chamberí, ¿eh? Bueno. Aquí va a quedar. Lleva la penitencia, lleva la penitencia en su lugar de nacimiento. Alargando las vocales, como un buen castizo. El otro día le escuchaba en La Sexta. Ay, maravilloso. A mí me parece como, no sé si os parece igual, como el típico infiel que más o menos se desenvuelve mintiendo, pero que en realidad no hay Dios que se lo crea, porque ya es muy evidente lo que ha engañado a su mujer o a su marido. Y es que tiene ese tono, como intenta abrir los ojos incluso, como para decir, venga, aquí ahora mismo voy a sincerar, adelante, voy a ser transparente contigo. Y no es verdad, evidentemente. Pero tampoco me creo que Pedro Sánchez no lo supiera y no estuviera al tanto. Porque no me creo que este hombre fuera cesado por una razón que no fuera este. Y en un momento, vamos a poner en lógica las cosas, en un momento en el que es verdad que hubo críticas porque no había mascarillas, no había material sanitario, desde los propios hospitales hasta los ciudadanos, que se les decía que no hacían falta las mascarillas para ir al supermercado, luego lo contrario y luego otra vez lo contrario. Había urgencia. Yo creo que el gobierno, el propio presidente, no se podía... no creo que fuera ajeno al contrato de este proveedor. Y de hecho, como son tan chapuceros, yo creo que incluso corrieron para esto. Es decir, que por eso
seguramente no crearían una estructura más sólida, porque es que son chapuceros, si es que se ve, si es que, no sé, es ese tono macarrilla. ¿Y tirará de la manta o no? ¿Tirará de la manta o no? Tenía una sensación en aquel entonces, vamos a trasladarnos mentalmente al año 2020, hace 4 años, de impunidad absoluta. Eran los amos. Absolutos, totales. Gobernaban por decreto, habían echado el cierre al Parlamento. La gente estaba en casa metida dentro, asustadísima. Los periodistas entregadísimos, lo que dijese el gobierno. La sociedad también. La época de los aplausos a las 8 de la tarde. La gente acobardada, bueno, por lo que estaba pasando, que asustaba a cualquiera. Y estos tipos dijeron, esto, todo el monte es orégano. Aquí podemos hacer lo que nos venga en gana. ¿Para qué un esquema más, no sé, sofisticado? Si podemos hacer lo que queramos. Y al primero que se queje le acusamos de esto, de aquello, o de ir contra la ciencia, o de ir contra los expertos. Contra los expertos o cualquier cosa, porque llegó un momento en el que no se podía decir nada. Cualquier mínima crítica al gobierno por su gestión, automáticamente era tachado de negacionista, miserable, bla, bla. Cosas así. Incluso yo recuerdo que me pusieron a parir por escribir un artículo simplemente cuestionando por qué tenemos que ver los ciudadanos que estamos en nuestras casas aquí sin poder trabajar ni siquiera a 3 uniformados cada día en una rueda de prensa, como diciendo, oiga usted, estos han incumplido la ley. Oiga usted, mire el helicóptero que ha aterrizado a la playa porque un señor se estaba bañando. Era completamente humillante. Y me pusieron a parir, recuerdo, por escribir ese artículo. Pues te digo lo que me decían a mí, por decir, a la semana de declararse el estado de alarma, escribí un artículo planteando su posible inconstitucionalidad precisamente por los motivos que luego ha cogido el Tribunal Constitucional. No sé si te acuerdas. Me acuerdo además, perfectamente. Me planteaba la pregunta, o sea, estaba entre interrogantes. Bueno, pues aquello fue miserable, lo que dice Fernando, negacionista, etcétera, etcétera. Pero yo sí que quiero señalar, hay una cosa que ha dicho, dice, nosotros nunca nos erigimos en jueces ni en fiscales. En esa misma rueda de prensa ha hablado de la corrupción del hermano de Ayuso. Un poco contradictorio. Sí, pero contradictorio. Bueno, piensa cómo han ido cambiando estos días. Porque aquí hay algo... Tenemos que ir a hacer cronología. Cuando todo esto salta el viernes por la mediodía, bueno, el miércoles a mediodía, perdón, cuando salta el miércoles a mediodía, nos encontramos con que aquí nadie sabe nada. Hasta que Pedro Sánchez, que está en Marruecos en ese momento, da la primera declaración. Fue el silencio más absoluto. Sí. Es que ni siquiera los activistas que tienen en Twitter y demás redes sociales dijeron esta boca es mía. No sabían por dónde... Era el silencio de los corderos, nunca mejor dicho. Esa misma tarde sale ya Pedro Sánchez, se le notaba ofuscado, como yo por qué tengo que aguantar esto. Yo vengo aquí haciendo gran política internacional y me viene este tipo impertinente a decirme algo que, claro, estaba tapizando. Sí, era una prensa. periodista, no sé cuál fue una chica la que le preguntó. Y suelta lo de, sí, nosotros por supuesto estamos contra la corrupción, y el resto fue una ristra aireando lo de... Esto es lo mismo que la hermana de Ayuso. Que es lo mismo, ¿qué tal? No es lo mismo, Pedro Sánchez. En el caso del Díaz Ayuso, de su hermano, puede ser que nos parezca feo, pero no hubo un solo detenido. Nada. No es que fuesen a por este señor. Que ni siquiera había indicios de delito. Se archivaron tanto por la Fiscalía Nacional y la Europea. ¿No lo veis un poco para como son ellos, que enseguida estas cosas de comunicación lo manejan muy bien y siempre intentan, los ven un poco desorganizados ahora, ¿no? Como que no saben por dónde salir. Pero es al flotador al que se pueden agarrar, porque además les funciona muy bien lo de la equidistancia, de decir, ¿veis? Nosotros a nivel interno tomamos medidas contra la corrupción porque nos preocupa toda la corrupción, mientras que en el PP no, no ha dimitido nadie. Aquí vamos a hacer dimitir a José Luis, pero Ayuso no ha dimitido. La primera orden fue, esto es como lo de Ayuso, no hay que preocuparse. Sí. La segunda fue Koldo, es el caso Koldo. Esto es este tipo, ya sabéis, una persona, en fin, no hay más que verle. Bueno, es que estas cosas suceden en todas las familias. Hay ovejas negras, nuestra oveja negra es que por lo demás, ya sabéis, podría estar en Vox, yo llegué a leer. Sí, este tipo terminó en el PSOE como podía haber terminado en el PP o Vox. Era uno que andaba por allí. Hombre, Ábalos sí que te digo que podía haber acabado en cualquier sitio. A pesar de que el propio Pedro Sánchez le había calificado como militante ejemplar en una publicación de Facebook en el año 2014. Sí. Bien, con lo de Koldo no bastaba porque es que era demasiado evidente que Koldo era una persona de la máxima confianza de Ábalos, cercanísimo. Empiezan a salir lo de la fiesta de cumpleaños, etc. Bien, vamos a extender el cinturón. Custodió los avales de Sánchez. Exacto, los avales de Sánchez. Bueno, vamos a extender el cordón hasta Ábalos, que es donde están ahora. Ya, queremos esto y a partir de aquí ya no pasa nada. El cortafuegos. Ya veremos si terminan sacrificando a ella, que podría suceder.
A Armengol lo veo complicado, porque además no es que esté... Armengol les está prestando un servicio en el Congreso con la amnistía. Un servicio bestial. Otro no lo hace. Quizá con Torres. Es que del otro día leía la querella, es que es puro PSOE, de verdad. Lo siento mucho por nombrarlo, porque es que realmente hasta... O sea, los pillaron los investigadores, entre otras cosas, porque habían desviado dinero a cuentas de Brasil. Entonces es que ya se lo estaban llevando. Para que no cantara, lo desvío. Es que no hemos hablado de otras informaciones que se dieron también en Voz Populi, en The Objective, que son muy significativas, que es que nada que dimite Ábalos, y es que a mí me parece muy relevante, bueno, nada que dimite, nada que lo cesan, como ministro, no dimite, en nada que lo cesan, lo primero que hace Ábalos es cogerse a Koldo y hacerse un tour mundial por 11 países, por unos países que no son precisamente... No, y luego dice que se ha ido de vacaciones. Sí, pero que no, a Nueva Guinea. Sí, claro, a Guinea Ecuatorial. Tú te quedas en el paro y lo primero que se te ocurre es irte a 11, darte media vuelta al mundo. No se sabe. Claro, ahora empiezan a salir, aquello también fue muy criticado porque es que os esté metiendo con la vida personal del ministro, porque se hablaba de los viajes, las putas, la coca, y ahora empieza a salir que, oye, es que a lo mejor esos viajes eran porque allí en esos países tenían cuentas con dinero de dudosa procedencia. Ya veremos, todo presuntamente. Sí, todo presuntísimo. Pero... Lo que no es presunto es que Ábalos, bueno, ya saben que ha dimitido como presidente de la Comisión de Interior, pero el acta la conserva. Entonces, la pregunta ahora a la que estamos es, teniendo en cuenta que esto primero ha sido el caso Koldo, luego el caso Ábalos, pero estamos viendo que esto va mucho más allá, ¿tirará de la manta Ábalos? ¿Sí o no? O sea, contará todo. Imagínate solo que me cuente el caso de él. Que contesten ellos y yo voy a dar mi opinión, la última. Le voy a dar un consejo a José Luis. Vale, pero eso vale. Pues tú, Fer, Rubén y luego Lupe. Algo bueno de ser viejo, como es mi caso, es que tengo recuerdos. Yo sí me acuerdo, como aquel libro de Pablo Castellano. Yo me acuerdo de los años 90, cuando fue el último gran rush de corrupción del Partido Socialista, los Filesas, los Malesas, los Time Export, el caso Roldán, el caso Ibercorp, etcétera. Fue mi carrera universitaria. Yo hice la carrera leyendo en el diario El Mundo, cada día nos desayunábamos con una historia nueva. Bueno, el caso Roldán lo descubrió Diario 16. José Luis Gutiérrez, tras una investigación que hizo Irujo, no sé si lo habréis estudiado. Yo no sé de qué me estás hablando, Villanueva, al grano, no sé de qué me hablas. Cuando trincaron a Roldán, y Roldán se va a Laos, se fue a Tailandia, pero bueno, se fue a París y de ahí voló a Tailandia y se inventaron el capitán Khan, un funcionario, fue todo de sainete, un funcionario laosiano que firmó la entrega, se lo trajeron aquí y dijeron, ¿tirará o no tirará de la manta? Nunca tiró de la manta. Pero es que tampoco tiró de la manta Mariano Rubio, gobernador del Banco de España, a quien trincaron el caso Ibercorp. Es que no tiró de la manta con los GAL, Barrio Nuevo, ni ninguno de los implicados, ni Vera, ni ninguno. Es que al final no tiran de la manta porque no tienen incentivos para hacerlo, mejor dicho, tienen incentivos para no tirar de la manta. Es mucho lo que está en juego. A fin de cuentas, te pueden meter en la cárcel, pero de la cárcel se sale. Que se lo cuenten a Roldán, que terminó sus días felizmente en Zaragoza, con su última mujer. Y no sé cómo lo veis, pero yo creo un poco que los partidos muchas veces son como aquello de lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Es decir, cuidado si tiras de la manta con esto porque hay cosas que nosotros también sabemos de ti. De hecho, yo creo que las cúpulas de los partidos, sobre todo cuando son las originales, como ha pasado con la de Pedro Sánchez, que ha sido ahí cohesionada, o por lo menos en ese momento lo era, todos saben realmente cuál es el origen, todos saben realmente lo que ha pasado, todos saben realmente lo que se oculta y lo que podría aflorar. Que tire de la manta Ábalos sobre un ejercicio de gallardía o de despecho, yo no lo creo tampoco. Bueno, o también puede tener beneficios de decir, oye, si nos cuentas esto, a lo mejor tu supuesta pena... Pero esto no es como en Estados Unidos. No funciona así. Mira, yo, al margen de que soy de las que... Al margen de que soy de las que considero que uno no prospera, en este país no se prospera en política si no tienen un dossier tuyo. Eso es una opinión mía que no puedo demostrar, pero que sostengo. No tienes pruebas, pero tampoco dudas. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Yo voy a darle un consejo a José Luis. Primero, estudia catalán. Segundo, pasa al grupo mixto. Tercero, cuando Pedro Sánchez necesite tu voto en los presupuestos, pídele que te incluya en la ley de amnistía. Claro. Porque todo lo que hicisteis durante la pandemia, si los catalanes lo hicieron, si los catalanes lo hicieron
lo que hicieron se va a soslayar en nombre de la convivencia. Vosotros lo hicisteis para proteger la salud de millones de españoles. Y eso no Está bien merece. tirado, Lupe. Hombre, que se está bien tirado. Está muy bien tirado. Está muy bien Tiene tirado. un seguro como diputado, un seguro doble. Por un lado tiene el aforamiento. Sí, pero es lo que dice Lupe, puede ser contraproducente, porque de ahí tiras al Supremo Ya, directo. va directo al Supremo, pero tiene un aforamiento que necesita un suplicatorio previo y tal. Y luego, por otro lado, es que nunca, en ninguna legislatura desde 1977 ha valido tanto la mercancía Un de solo diputado. apoyo. Sí, es un verdad, solo apoyo, eso es verdad. nunca. Es decir, tener hoy un acta de diputado vale muchísimo. Lo normal es que no valga nada. Porque, bueno, uno más, uno Uno menos, menos, tal. uno. Pero en este caso lo hemos visto en las votaciones de esta legislatura, las Sí, pocas sí. que ha habido. Sí, sí. Ahí van Lo contando. hicieron todo para salvar vidas. Yo lo tengo clarísimo. Si vale una amnistía para los catalanes porque el cumplimiento de la ley y de las sentencias en Cataluña es un problema para la convivencia, ¿cómo no vas a amnistiar a unos Claro. señores que sí, oye, que robaron un poquito, pero... Yo lo que creo es que Salvaron Ábalos vidas. ahora estará chantajeando a los líderes del Partido Socialista diciendo, oye, si quieres que me vaya, a mí me tienes que garantizar ciertas cosas, no voy a ser yo aquí el pringao y el tonto, que sí, que me utilizáis de cabeza de turco y ya está. No, no, no. Y entonces yo creo que se hará un acuerdo y en unos días, horas, no sé cuándo, dirá, me voy porque no quede una mancha, ninguna duda de lo del PSOE. Cuando termine la negociación se marchará. Ahora están negociando. Ahora está en la fase de Hay negociación. un dato que conviene no pasar por alto, porque Ábalos no solamente era ministro, sino que era el secretario de organización del PSOE. Claro. Es decir, lo Es que que- pasaba por Ferraz se lo Sí, sí. controlaba. Es decir, es que no hay forma de librarlo, de ponerle una esquina en esto. Es decir, es que estaba en el centro, estaba en el cogollo. En el partido. centro de la acción, Eso si no es. era el Tito Berni. Y luego hay otra cosa realmente que esto no lo tiene que saber, el gran público no tiene por qué saberlo, pero él tenía buenas alianzas con los medios conservadores. Y esas alianzas siempre se forjan a partir de publicidad. Y en un ministerio que maneja grandes anunciantes del Estado, como son Renfe o como es Adif, pues evidentemente esas alianzas son más fáciles de forjar. Entonces, claro, ¿por qué hubo tantos silencios en su día? Que ¿Me vas a permitir que interrumpa un momento? Porque lo quiero decir. Sí. A mí me da igual, como no trabajo, no vivo de esto. Yo recuerdo perfectamente, porque lo busqué, un anuncio que se publicó hace poco en La Razón. Premiaron a esta empresa. ¿Cómo se llama la empresa? Soluciones de gestión, Exacto. el partner de confianza. Partner de confianza. Los premió el periódico La Razón. Se Es ve que es así, increíble sí, lo que es sucede maravilloso. en este país. Se Y ve Ya te está, dejo que está sigas. una foto de Paco Maruenda con... Eso. con ¿Gordo? Sí, con uno Sí, de ellos, yo te la mando ahora luego, serio? claro. Sí, 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 Yo te lo Partner mando. de confianza. O sea, te Es que puedes es muy fiar fuerte lo que perfectamente, sucede claro, en si este su cometido lo cumplen. Claro. Premios La Razón. Sí. Al Se ve- prestigio empresarial o algo así se Y llama. se ve al Maruendaso ahí con el otro, bien. Mira, yo Maruenda Suyo, coincidía ¿no? con él, lo conocí por las tertulias en Federico, Jiménez de los Santos. Y claro, a mí personalmente me cae bien, pero es el típico que lo ves que dices, oye, este no es de nadie. O sea, este es de... Bueno, pues, era de de Soraya poder. cuando había que ser de Soraya. Bueno, sí, cuando no, no. Es de lo que Y tú cuando estás no, no. Es de lo que es del... Sí, sí, o sea, que no es de nadie no en el buen sentido, sino en el sentido de que donde hoy toca de donde exacto. llaman las- Bueno, Pero eso no lo sabía. Lo que se conoce en España como periodista tarifado, que lo tienes a la derecha, a la izquierda y en el centro. Ya es. está. Como esta del mundo, ¿cómo se llama? Méndez, Lucía Méndez. Lucía No sé, Méndez, no sé sí. si el caso es el caso de Lucía Méndez, Sí, pero sí hay que lo es. mucho Pero- periodista tarifado. Es que, y Sí. lo de Ábalos, eso lo supo manejar muy bien. No es casualidad, por ejemplo, que tuviera tan buena relación con Risto Mejide, en todo Por es mentira. ejemplo. ¿Eso es verdad? ¿Son amigos o qué? Por cierto, sí, eso es. Y además ¿Ah, sí? es que la coproductora es de Toni Soler, que Toni Soler es el gran cómico millonario del independentismo catalán. Si es que al final esto... Joder, es que sabes no muchas tan cosas, grande, Rubén, de ¿ves? Yo verdad. estas cosas que No, cuenta y- Rubén no me las... No, Pero no, lo de la no es tan razón grande, yo de lo recordaba haber visto en su momento, que no dije nada porque todavía no se había montado. Digo, ¿será posible? Y a raíz de la detención de Koldo lo busqué y encontré los premios al prestigio empresarial. Fer, ¿qué querías A ver. decir para acabar? Otra cosa que me ha llegado, yo nunca he tenido el placer de conocerle, es que el tipo es francamente simpático. Ábalos. Es decir, Yo creo que Ábalos, sales sí. de fiesta con él y te lo Eso me pasas decían bien. que no, y sin de fiesta, que era Ay, un a tipo mí que me da según, mucha- que según le conoces es un tipo cálido, de trato Yo no- dicharachero, yo lo es decir, siento, pero- que se metió a mucha gente en el bolsillo, aparte de las adjudicaciones de publicidad, a mucho periodista se lo metió Yo es que creo por el que buen trato que tenía. en función del tipo de fiesta te lo puedes pasar muy bien o muy mal. A ver, sí, Bueno, es claro, verdad a mí que... los gustos, Bueno, ahí tienes razón, a Lupe, mí es ciertos verdad. gustos que pueda tener este caballero no me van, pero vamos, que verdad. por lo visto es muy simpático. Hay políticos simpáticos, esa es la verdad, políticos que los conoces y son la alegría de la huerta. Y en cambio otros que son antipáticos de primeras. Y a muchos periodistas que buscan la relación personal con el político, no es mi caso ni ha sido nunca, pero algunos los buscan. Bueno, eso cuenta. Bueno, es que al final nos hicimos amigos, a lo tonto. Yo ya, claro, cuando tienes una relación personal de amistad
que has ido a cenar con él muchas veces, que sin necesidad de golferías, solo salir a cenar, tomar alguna copa y charlar y tal y cual. Es que cuesta, claro, que te pasen pero información y tú le discurso. Tienes que ser honesto, y lo que hace Carlos Herrera, que cuando le preguntan por X fulanitos del PSOE o de lo que sea, es que es mi amigo. Sí, Zapatero, por ejemplo. Claro. Pues es mi amigo. Pues yo eso nunca lo he por entendido. Lo menos ¿Cómo puedes ser amigo de Zapatero? O sea, Es yo muy entiendo difícil. que puedes ser amigo de mucha gente. Es muy pero difícil. Zapatero. Es muy difícil. También Si dicen tiene que... pinta de ser aburrido de copas. No, pero ya no por eso, o sea, aunque fuese el más divertido del mundo, Zapatero. Bueno, para cerrar, comentario rápido sobre las encuestas, que hoy tenemos dos. Hemos repasado una de las noticias, que esta la publicaba el Periódico de España, que da al Partido Popular 169 diputados, hasta 171 podría llegar, y entre 20 y 24 a Vox. Y luego tenemos la de Voz Populi, que le da al PP 150... ¿Sí que incluye en esta lo del caso Koldo? Sí, esta incluye. Ah, La de Vox Populi incluye vale, Koldo es y que la incluye anterior las no. gallegas. Vale, la anterior no. O sea, la anterior sí que incluye lo de las gallegas, pero no incluye lo del caso Koldo. En esta, el PP tendría 157 y Vox 30. En cualquiera de los casos, la suma sería, en este caso, en la de Voz Populi, 187, la mayoría absoluta son 176, y en la anterior, 189. Varía un poco la distribución de los escaños, más al PP o menos. No sé cómo veis vosotros estas las encuestas después de lo de julio. Bueno, son en caliente. Las encuestas siempre hay que pillarlas con pinzas, Jano. Pero cuando están en caliente, más con pinzas todavía. Y son dos historias muy calentitas. Yo es que la derecha es especialista en cagarla en las campañas electorales. Sí, claro, esto no significa nada. Tienen un don, es verdad que tienen un don. Bueno, es increíble, lo que nos vendría a increíble. decir es que le ha hecho daño al PSOE. En caliente le ha hecho Bueno, daño la al PSOE. otra todavía, que está con serían 189, Claro. que es todavía mayor la suma, ni siquiera lo incluyen, pero... Bueno, oye, ponía de ejemplo a Rubiales, que mira Rubiales, Sí, sí, O sí. sea, la pinta, lo corrupto, sus movidas y tal, y por un piquito cayó. O sea, y Gabriel Albiac nos decía el jueves pasado, cuando empezó el tema de los GAL y tal, que todos decían, estos son dos zumbaos, nada. Y oye, mira lo que pasó. Terminó así. Bueno, Gürtel Habrá que nace- llevarse a Pedro Sánchez a celebrar un partido de fútbol. No, el caso Gürtel nace en el año 2008-2009 y termina derribando un gobierno en 2018. Es decir, que hay Ya. historias que tienen son de onda larga, que tienen un recorrido larguísimo. Yo lo que veo es una decadencia del PSOE, una caída importante del PSOE. Yo creo que la muleta, el partido muleta del PSOE tiene un suelo más bajo que el partido muleta del PP, que Vox. Es decir, veo más tocada a Yolanda que a Vox, Sí, pese a la sí. propia decadencia de Vox. Lo que pasa que es verdad que el PSOE tiene una facilidad para hacer amigos de todo tipo. Es decir, que tiene a los partidos regionalistas, Claro, nacionalistas, independentistas, con los que podría pactar. Ahora bien, este toque el PP está, que cada vez parece más fuerte, más consolidado en las encuestas, y el PSOE parece haber enfilado esa decadencia, que yo no sé si se deberá tanto a lo que ha ocurrido con Koldo o a lo que ha sucedido durante los últimos meses, tanto por el tema de la amnistía como por el tema de la debilidad que se ha podido percibir por las elecciones gallegas. No lo sé, son factores que siempre... Y ojo, ahora está saliendo ahora el tema pandemia. No tardará mucho en empezar a Fondos salir el tema europeos. fondos europeos. Es que eso, la ahí siguiente. va a ser Y para esa- flipar. esa- Sí, eso va a ser. Tú ya estás investigando eso, ¿no, Rubén? Ya estás ahí metido con lo de los fondos. Ahí estamos, no puedo parar. Bien. Pues nos lo contarás porque cuentas, mira, yo no sabía que eran amigos Ábalos y Risto y tampoco lo de la productora esta que has dicho. Sí, aquí es que... Aquí el que es- más, es el que todo muy menos, pequeño, es un asco todo. Qué asco, Jano, ¿eh? Es un Sí, asco sí, todo. qué asco. El que peor se lo monta soy yo, Jano. Nunca lo dudes. Bueno, pues te seguiremos trayendo ahí, a pesar de todo, Rubén. Encantado. Así que te veo el lunes que viene. Perfecto, aquí estamos. Y Lupe, ¿tú también el lunes que viene Yo estás? también el lunes que viene, si Vale. no pasa nada. Y yo tú, Fer? también. ¿Vendrás otra vez elegante? Sí, claro. El pelo no me va a volver a crecer de aquí al lunes que viene, así que todavía lo tendré corto. Cuenta con ello, pero por cuestiones biológicas. Y ustedes nos vemos mañana, que regresamos a las 9 de la noche aquí en Libertad, en Vigo Media. Muchísimas gracias por estar ahí.